Gracias, maestra. Chat, muchachos, lo siento mucho. ¿Por qué no me interrumpieron? Es que estoy acá bien elevada y no vi el chat. Sí puedo y sí quiero, pero no lo había visto, lo siento. Bueno, ya se está grabando. Entonces, bueno, lo bueno es que no hemos hecho gran cosa. Ahorita, entonces, algo que hay que tener muy en claro es que todas las operaciones que yo haga en esta tabla, es decir, si yo inserto algo, si yo elimino algo, e incluso si accedo a algo, las operaciones deben de ser súper eficientes. Y aquí hablamos de que preferentemente deben de ser de tiempo constante, ¿sí? Necesitamos que esta tabla sea eficiente en cuanto al acceso y no decir, no es como decir, ve y busca en toda la tabla a ver dónde encuentras el identificador para ver si es tipo real y si le puedes asignar esto o no. ¿Qué tal que son 1000 identificadores y yo voy a ir a buscar en 1000 si puedo o no asignar un 3.4? Entonces, es bien importante que estas operaciones de la tabla sean óptimas. Entonces, generalmente esto se implementa como una tabla hash o como un árbol. Un arreglo sería una manera rapidísima de hacerlo, ¿no? Pero pues un arreglo están de acuerdo que aparte de que puede guardar pocas cosas, o sea, todo tiene que ser del mismo tipo, o hacer ahí alguna maña, pues sus operaciones son lentísimas. Entonces, pues un arreglo no me va a servir de mucho, y sobre todo cuando hablamos de un compilador real. Entonces, bueno, ahorita es de lo que vamos a hablar un poquito y luego vamos a ver un codiguito para ver cómo lo podríamos implementar, ¿sale? Entonces, bueno, más o menos este es como un recordatorio de esto, y ahora vamos a revisar otro material. Permítanme un minuto, no, un segundo. Aguántame, o a ver así la pantalla completa para no estarle cambiando. Entonces, bueno, aquí. Esto pues se supone que ya lo revisaron en su clase de lenguajes de autómatas 1. Voy a hacer nada más un pequeño, ahora sí que de esto, lo que necesitamos para que ustedes empiecen a trabajar. Ya dijimos que insertamos identificadores, ¿no? Que si variables, constantes, arreglos, tipos de datos definidos por el usuario, nombres de procedimientos o funciones. En nuestro caso tenemos variables, tenemos arreglos y tenemos procedimientos o funciones. Voy a abrir aquí un codiguito para recordar esto, de los que ya estamos ahorita revisando con ustedes. Aquí, por ejemplo, esto es un código de los de -C. Y precisamente, pues aquí vemos esa situación, ¿no? Tenemos un identificador que es GCD asociado al nombre de una función. Y tenemos aquí el nombre de un identificador que es U asociado pues, a un nombre, una variable, ¿no? En este caso, que es una variable local. Por ejemplo, acá podemos observar un identificador I, que es una variable de tipo real, un identificador H, que es una variable de tipo entero. Tenemos un identificador X, que es de tipo entero, pero además es un arreglo y tiene un tamaño. Entonces, hagan de cuenta que en la tabla de símbolos, pues precisamente lo que yo voy a ir almacenando son todos los identificadores que yo me encuentre en mi programa, junto con alguna información extra, que básicamente lo conoceríamos como atributos de esos identificadores. Entonces, parte de lo que tendríamos que almacenar sería la categoría. Sobre todo aquí en nuestro lenguaje tenemos categorías, tenemos arreglos y tenemos funciones. Por ejemplo, este es un identificador suma, que es una función o asociado a una función. Pues que, bueno, obviamente es el main asociado también a una función, ¿sí? Entonces, tenemos que almacenar identificadores en 3 categorías: variables, arreglos y procedimientos o funciones, pues no sé cómo le quieran llamar ahí, ¿no? Incluso hacer la diferencia entre método y función, ¿no? En caso de que lo requiera. Y bueno, ¿qué atributos podemos guardar? Pues obviamente esto va a depender de las categorías que yo tenga y de qué tanto quiera almacenar en mi tabla. Entonces, mi tabla puede ser tan completa como yo lo requiera. Por ejemplo, aquí nos hablan de que obviamente guardamos el identificador, pues el exema, guardamos la categoría clase, es decir, qué clase pues de identificador es, asociado a qué cosa, los tipos de dato, que si es real, que si es float, que si es double, que si es long, que si es char, que si es booleana, etcétera. El valor de variables o constantes, si quiero ahí guardar que si es un 5, que si es un 2, 3, que si es lo que sea.
su dirección en memoria, que bueno, ahí no lo dije, pero en la cuestión de, acá creo que se quedó abierto esto, sí. Aquí, en la parte de traducción, voy a requerir las direcciones de memoria que le asigna el compilador a mis variables. Ustedes saben que cuando declaro la variable, reservo un espacio en memoria. Esa memoria pues, es una dirección física en mi memoria RAM. Entonces, muchas veces voy a requerir esa dirección para poder hacer esta parte de traducción, que vamos a ver más adelante. Entonces, también podría guardar, en este caso, la dirección en memoria de esa variable o de ese identificador. Dimensiones de tipos estructurados como un arreglo, como el caso aquí del codiguito este, pues este tiene un tamaño. Y una comprobación semántica, ¿están de acuerdo que podría ser? Que cuando yo haga esto, por ejemplo, x6 igual a 8, realmente acceda a un elemento válido. Por ejemplo, si yo aquí pusiera un 16, están de acuerdo que aquí tendría que marcar un error, porque x tiene un tamaño de 10 y estoy tratando de acceder al elemento 16, que por supuesto que no existe, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que generar un error de tipo semántico. No es léxico, no es sintáctico. Si se fijan, léxico está bien, sintáctico está chido, pero en la parte semántica no tiene sentido lo que estoy haciendo porque estoy tratando de acceder a una posición del arreglo que no existe, que es el típico errorcillo ese de index out of bounds. Entonces, este sería el que yo tendría que estar aquí como lanzando como un error y es lo que van a hacer ustedes más adelante cuando hagamos la parte semántica. El alcance o scope, ¿no? Aquí, por ejemplo, si consideramos cosas como que, no sé, por ejemplo, que aquí yo quiero utilizar la variable v, pues realmente me cercioro que esa variable v sea parte de este bloque y que si quiero acceder a esta variable u sea parte de este bloque, no sé, y que si por ejemplo aquí esto fuera h, esto me marcara un error porque estoy tratando de acceder a una variable v que no existe, una variable global acá dentro del código, ¿no? Entonces, bueno, todo va a depender aquí del alcance de mis variables. Estas son variables pues locales a esta función, solamente van aquí. Y estas pues serían globales, ¿no? Es decir, serían visibles en todo el código. Entonces, todo va a depender pues ahora sí que del alcance que tengan estas variables. Este tipo de cosas de alcance no lo vamos a hacer en semántico, lo vamos a hacer en ejercicios pequeños, porque si no el código se vuelve inmenso y súper complejo. Entonces, sí vamos a hacer algunas cosas, otras no. Yo ya les voy a decir que sí vamos a hacer sin problema. Las líneas donde nos encontramos, es decir, el número de línea, pues, la dirección base y desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para los arreglos, hagan de cuenta que cuando hacemos la declaración del arreglo, le asignamos una dirección en memoria, pero ahora sí que al primer elemento del arreglo. Y después de eso, al arreglo, ahora sí que dependiendo de su tamaño, pues vamos a tener ciertas celdas disponibles para ese arreglo, para almacenar todos los elementos. Entonces, pues podemos exactamente agregar como la dirección base, que sería esa dirección en memoria donde empieza el arreglo y cuál es su desplazamiento. Por ejemplo, pensar 6 elementos, ese es el desplazamiento, para poder calcular hasta qué dirección de memoria me ocupa el arreglo, porque no hay ningún lugar donde diga el arreglo es de tal dirección a tal dirección. Entonces, hagan de cuenta que con la base y con el desplazamiento, yo me puedo dar cuenta dónde termina el arreglo, ¿sí? Que bueno, esto realmente se utiliza un poquito más para la cuestión de las llamadas a funciones. Cuando nosotros hacemos la llamada a una función, se crea una dirección en memoria, que es la dirección base. Esto lo van a entender un poquito más de la clase de sistemas operativos. Se crea una dirección base para poder empezar a almacenar todas las variables locales a esa llamada a la función o al procedimiento y un desplazamiento para poder saber, ahora sí que, cuál es el fragmento de memoria disponible para esa llamada a la función. Entonces, bueno, eso ya es otra vez cuando consideramos que tenemos un lenguaje con procedimientos, ¿no? Y que yo quiero saber en memoria dónde se encuentra, por ejemplo, cuando hago esta llamada GCD con 5 y 6, dónde en la memoria me fue a colocar todo esto que se va creando, es decir, esta variable v, esta variable h, ¿dónde está? ¿Dónde está y dónde se están haciendo como todas las variables referentes a la llamada GCD con esto? Y que si yo, por ejemplo, hiciera aquí otra llamada GCD, vamos a pensar que aquí está más abajo, en un 4, por ejemplo,
se va a volver a llamar esta función en otra posición de memoria. Y eso es lo que yo básicamente estaría guardando. Eso pues, obviamente ya sería como más complejo, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros porque les digo que sí se complica bastante esa parte en código, pero bueno, hay que mencionarlo de todos modos. Registros, muchachos, también asociados a los identificadores en el caso de que se requiera. Por ejemplo, ¿están de acuerdo que un error semántico sería que cuando mando llamar a la función, no sé, por ejemplo, aquí está definida la función GCD, déjenme pongo así, aquí está la función GCD, que me dice que lleva dos parámetros y uno es entero y el otro también. Entonces, cuando yo la mande llamar, tiene que ir dos parámetros y deben de ser de ese tipo. Entonces, una comprobación semántica sería precisamente que yo esté pasando dos parámetros de tipo entero. Entonces, en esta tabla yo puedo almacenar, cuando encuentre este GCD, para empezar, le tengo que decir que el tipo de retorno es pero además tengo que asociarle que son dos parámetros los que va a recibir, que uno es entero y el otro también es entero, ¿sí? Entonces, cuando yo mande llamar a GCD, pues yo ya sé por la tabla de símbolos que requiero dos parámetros y de tipo entero. Entonces, si se fijan, esta tabla es enorme, enorme realmente ya en un compilador real, de tipo real, es enorme y súper compleja. La que vamos a hacer nosotros es como para divertirnos nada más un poquito, pero bueno, no nada que ver con la tabla real de un compilador, porque si se fijan, lleva muchísimas cosas. Además de que este lenguaje pues está reducido, se imaginen, todavía es más complejo. El parámetro, muchachos, el tipo de pasaje, el tipo de dato, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos guardando en H, pues tengo que asegurarme que lo que me regrese es esta cosa, ¿no? Y que lo pueda almacenar en esta variable H, que sí es entera también. Y la única manera de visitar eso es acá en la tabla, porque yo voy a tener declarada H y cuando mande llamar esta cosa, me voy a verificar que cuando la mande llamar, el tipo de retorno coincida con la variable donde estoy almacenando esto, que es entero. Y todo eso lo visito en la tabla de símbolos. Entonces, si se fijan, esta tabla es crítica para poder hacer las comprobaciones semánticas. Sin la tabla no la armo, ¿no? O sea, no lo voy a poder hacer en otro lugar. Entonces, pues bueno, necesitamos la tabla, muchachos. Y les digo, esto es lo que podría contener incluso más cosas. La nuestra va a estar obviamente reducida, pero sí va a contener pues varias de estas cuestiones que yo les estoy comentando, ¿sí? ¿Hasta ahí más o menos queda claro qué es la tabla de símbolos, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? ¿Sí, maestra? ¿O todo bien más o menos? ¿Todo bien? Ya esto en la práctica, quién sabe. Sí, en la práctica pues es donde ya se complica la cosilla, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir poco a poco. Y bueno, ya aquí vienen más detalles. Este material se los voy a pasar para que si quieren darle una leidita a ustedes ya más a detalle. Pero realmente pues aquí nos hablan de que puedo incluso hacer límites al nombre de mi variable, no sé, que en este caso para almacenar el número de posiciones del arreglo. Después pueda verificar que no se accede a la posición inexistente, es decir, como todos los posibles errores que yo podría corregir con esta tablita que estoy mencionando. Y bueno, aquí está donde se utilizan las fases, que es lo que les decía. Generalmente en el análisis léxico se inserta cada identificador que se va detectando en código fuente. Es decir, hagan de cuenta que en el análisis léxico, pues como yo ya sé cuáles son IDs, porque los va descomponiendo, están de acuerdo que aquí en la descomposición que ustedes tienen ya saben cuáles son IDs. Entonces pueden decir, este es ID, va a la tabla de símbolos, ID, va a la tabla de símbolos, ID, va a la tabla de símbolos, ¿sí? Pero bueno, además aquí hay una cosa, aquí también hay un ID, pero ya no va a ir a la tabla de símbolos, ¿verdad? Porque pues, no está declarado. Básicamente ya está siendo utilizado. Entonces sí hay que hacer una diferencia entre cuando se declara, como este es el caso, y cuando se utiliza. O acá, bueno, si empezamos desde el main, aquí se declara, entonces obviamente voy y lo guardo a la tabla, pero acá ya no se está declarando, se está utilizando. Entonces, a veces es más fácil
hacer esta parte en la parte sintáctica. Entonces, para que no se les complique la existencia, porque además ahí en Java CC hay una situación un poquito compleja en cuanto al código Java y el alcance que tiene dentro de la especificación JJ, lo vamos a meter en la parte sintáctica. En la parte sintáctica, fácilmente con la gramática, podemos determinar cuándo es una declaración, ¿sí? Y entonces cuando se declare, pues lo vamos a almacenar en la tabla de símbolos, ¿sí? Y además, aquí mismo en la declaración, podríamos nosotros detectar el tipo que se le está asociando a este identificador. Por ejemplo, aquí yo puedo ver que este es el identificador y tiene un tipo real. Este es el identificador H y tiene un tipo entero, ¿sí? Entonces es como fácil en la parte sintáctica detectar cuándo declaramos y cuando declaramos vamos y guardamos en la tabla de símbolos. O bien en la parte de la definición de una función, también puedo ver el identificador y que se está declarando la función. Para que se vayan empapando de este asunto, vamos a revisar un poquito la gramática de -c que es la que van a implementar. Y pues precisamente, por ejemplo, hasta aquí no lo dicen. La declaración de variables son estas, ¿no? Entonces, pues aquí tengo un ID, ¿sí? Lo puedo recuperar aquí sin problema con el lexema. Y básicamente aquí lo que voy a ver es que ya tengo el tipo asociado a este ID. Entonces voy y lo guardo en la tabla y además de una vez le digo de qué tipo es. Que bueno, en realidad el tipo no lo tengo aquí directo porque el tipo está acá. Y eso es lo que empieza a complicar la cosa. Entonces, ahorita de entrada, lo único que vamos a hacer, fíjense bien, es almacenar los IDs sin sus atributos, únicamente los IDs, porque lo de los tipos y todo eso lo vamos a hacer en la parte semántica. Todavía nos hace falta ver ahí una parte de código que es bien importante para poder hacer un pasaje de parámetros, pero complica el código. Entonces, ahorita no quiero complicárselos hasta que entreguen lo sintáctico. Pero ya pueden, sin bronca, ir almacenando los IDs que se van encontrando. Aquí, por ejemplo, esta es la declaración de un arreglo. Aquí lo pueden ustedes observar, es un tipo, ID, y entre corchetes cuadrados, el tamaño del arreglo. Entonces, aquí simplemente guardo el ID en la tabla de símbolos. O aquí, la declaración de la función. Ay, perdón. Aquí igual, está el tipo, está el ID y los parámetros que recibe. Y bueno, ya luego todo el trique que va en la función. Pero aquí en sí, este es el ID que voy a almacenar. Sí, entonces, fíjense bien, aquí básicamente lo que podemos como revisar es que en esta parte y en esta parte voy a ir a almacenar estos IDs en la tabla de cuando declaro variables, cuando declaro arreglos y cuando declaro funciones. Incluso, pues ya puedo verificar la categoría, variable, arreglo, función, sin problema, ¿no? Entonces ya podría, en este momento, podría almacenar en la tabla el ID y la categoría, pues, que tiene este ID en este momento, ¿no? Ahorita les enseño cómo lo hacemos en un arreglo y ya luego ustedes lo van a implementar con una hash un poquito diferente. Entonces, bueno, más o menos esa sería la idea. Igualmente, muchachos, aquí en la declaración de función, estos son los parámetros. Puede ser que no reciba nada, es decir, void, o bien una lista de parámetros, donde esa lista de parámetros, si se fijan, va asociada a esta regla. Y básicamente aquí tenemos los parámetros, ¿no? Es decir, aquí otra vez van declarados parámetros, porque esta regla, hagan de cuenta que sería la parte de, que le entiendan dónde va, aquí, ¿no? La declaración de la función, esta de la línea 6, es todo esto, ¿sí? Pero cuando estamos aquí en param, es cuando estamos checando los parámetros estos. Entonces aquí habría que almacenar v, h, y estos pues los saco de aquí, precisamente, ¿sí? Estos. Entonces, bueno. Aquí el asunto pues es entender súper bien la gramática, porque si no la entendemos, pues difícilmente vamos a poder hacerlo de la tabla de símbolos. Es muy importante aquí que no se queden con dudas. Por ejemplo, también está ID, lo pueden observar.
Pero este no lo vamos a almacenar, porque si se fijan, este ID que estamos utilizando acá es ya para poder hacer una asignación. Es decir, cuando estamos utilizando como esto, ¿no? H igual a 7 o X6 igual a 8. Y esto ya no lo almaceno porque se supone que ya está almacenado, ¿sí? Entonces solamente sería acá, en las declaraciones o aquí, en la definición. Otra cosa que tendríamos que ver, muchachos, pues es que los símbolos no se repitan. Es decir, que a mí no se me ocurra poner por acá en algún lugar del universo, en el código, que yo diga, ay, acá otra vez Reali. No se vale. Si ya está declarada una vez, ya no se vale declararla otra vez con ese mismo nombre. Entonces, esto sería un error. Es un error de tipo semántico también. No se vale estar declarando dos veces una misma variable. Y bueno, ustedes lo saben, un lenguaje ahorita no. Entonces, aquí por eso les dice que si ya existe el ID, debe de dar error. No debe de haber entradas repetidas, pues no debe de haber identificadores con el mismo nombre, con el mismo lexema. Entonces, bueno, ya con esto nosotros podríamos estar listos para poder meter IDs sin problema y si hay repetidos, pues marcar algún error. En el análisis sintáctico podríamos ya insertar tipos y algunos otros atributos como tamaños, como número de parámetros, como dirección de memoria, etc., etc., todo lo que dijimos acá arriba, ¿sí? Eso lo vamos a ir haciendo. Y ya en el semántico, pues vamos a utilizar la tabla para poder hacer nuestras comprobaciones. Y en la parte de traducción, pues utilizar la memoria para poder hacer programas equivalentes, ya lo que sería la generación de código intermedio o código ya incluso objeto. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita hay que enfocarnos en estas dos partes que son las que tenemos hasta este momento, ¿sí? Y bueno, ya acá nos hablan de más cosas, ¿no? De que puede ser fijo, puede ser variante, esto va a depender del compilador, ¿no? Y muchas otras cosas. Pero bueno, ahora lo que viene enseguida, esto es lo más importante. Comentábamos acá de las diapos que algo que es bien importante es que mis operaciones sean eficientes. Ya dijimos que si uso un arreglo, pues me voy a tardar mucho en estar visitando ese arreglo. Entonces, un arreglo no es útil. Una lista, muchachos, podría ser, pero bueno, para empezar el arreglo no por el tiempo de acceso que me toma acceder a ese arreglo. Tengo que ir a buscar en todo el condenado arreglo, a ver si está o no está lo que necesito. Y bueno, y si no está, pues peor tantito. Entonces tengo que recorrer todo el arreglo, si no está, para darme cuenta que no estaba. Entonces olvídenlo, ¿no? Y además el arreglo es de tamaño fijo, como ustedes ya lo saben. Desde el inicio tengo que decir de qué tamaño es el arreglo. Entonces es difícil como decir cuántos identificadores va a poner el programador en su programa. Pues sépala, ¿no? Ni idea. Pues puede poner 100, puede poner 10, puede poner 1, puede poner 200. No lo sé. Entonces, ¿cómo voy a saber de qué tamaño hacer el arreglo? Entonces, eso no está práctico tampoco. Las listas, muchachos, pues tienen la ventaja de que crecen, ¿no? Pueden ir creciendo. Conforme yo necesito, pues nomás le voy agregando elementos a la lista y listo. No pasa nada. Es simple de implementar, pero otra vez la misma. No es eficiente cuando hay muchos identificadores. Si mis identificadores son 1000 y mi lista mide 1000, igual voy a tener que buscar en 1000 si está o no está lo que necesito. Entonces, imagínense, el tiempo de acceso pues, es también súper lento. Quedamos que tiene que ser eficiente. Entonces, lista, fin. O sea, descalificada completamente, porque para poder buscar en esto es súper tardado. Y quedamos que esto tiene que ser súper eficiente. Entonces, esto no. El muchachos, que es una estructura de datos que ustedes ya conocen, es más rápido. Y bueno, depende del árbol que yo implementé, pues obviamente puedo lograr más o menos rapidez de acceso, ¿no? Entonces, no sé, un árbol binario, no sé lo que a ustedes se les ocurre, pero ya puede ser un poquito más las operaciones de búsqueda, ¿sí? Entonces, bueno, me puedo dar a lo mejor por este enfoque. ¿Están de acuerdo que acá la lista se va a tardar un tiempo lineal en encontrar algo? Es decir, recorrer toda la lista. El árbol puede ser un tiempo logarítmico, es decir, es un poquito más rápido y como que se estabiliza el tiempo que yo tardo en consultar, pero me consume más memoria.
y bueno, puede llegar a ser útil cuando hay muchas declaraciones, pero bueno, con la inconveniencia de y que además de todos modos, pues voy a tener que ir a buscar en ese árbol. No a lo mejor en todo, pero sí en un cacho. Entonces, pues si estaba en la última ramita, pues me voy a tardar un montón igual. Entonces, lo más conveniente, muchachos, para poder hacer una implementación es la tabla hash, no hay otra. Y realmente, pues todas las tablas de símbolos que hay actualmente implementadas en los compiladores, pues están hechas con este tipo de estructura de datos. ¿Sí la vieron en la estructura de datos esta tabla o no? Pregunta. No, eso no. Las otras sí las implementaron, ¿no? Quiero pensar. Sí. Eso sí les tocó. Entonces, bueno, aquí la diferencia, muchachos, de la tabla hash. Afortunadamente, pues lo que hay ahorita es que ya los propios lenguajes, por ejemplo, Java ya tiene su manera de implementar tablas hash de una manera muy sencilla. Pues ya están las clases, entonces casi que nomás le ponen quiero tabla hash y luego insertale. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es por qué una tabla hash, por qué no, por qué es tan conveniente utilizar esta tabla hash. Esta tabla hash es súper rápida, muchachos. Ya quedamos que la lista, hagan de cuenta, perdón, que el tiempo para poder buscar un elemento en esta lista va a depender del número de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Si esta lista mide 5 y me tarda un segundo en recorrer, en visitar cada elemento, vamos a pensar esto, pues me voy a tardar 5 segundos en recorrer toda la lista, que sería el peor de los casos, ¿no? Que el elemento esté hasta el final o incluso que no esté. Si tiene, no sé, vamos a pensar 100 elementos, pues me voy a tardar 100 segundos en buscar. Ay, disculpe usted la escala, pero bueno, si tiene, por ejemplo, 1000 elementos, vamos a pensar guiando por acá, pues me voy a tardar 1000 segundos en buscar ese elemento. Espérenme, es que lo puse muy arriba. 1000. Así yo voy a tardar. ¿Sale? Entonces, hagan de cuenta que entonces esto sería una gráfica como de este tipo, donde lo que estoy comparando aquí yo es el tiempo contra el número de elementos que tiene esta lista. Entonces esto es lineal, por eso les decía que es lineal. Ay, bueno, hagan de cuenta que es una línea recta, ¿eh? El árbol de alguna manera es más eficiente, como les comentaba, porque a veces pues no busco en todo el árbol. Por ejemplo, en un árbol binario, supongamos que tenemos lo mismo, 5, 100, incluso 1000 elementos, lo mismo, n aquí. El tiempo que yo tardo para poder visitar todo el árbol no es lineal, es un tiempo logarítmico, es decir, tenemos una curvilla más o menos común, ¿no? Entonces, aunque crezca el árbol, llega un momento en como que este tiempo se estabiliza, pues no es tan grande. En el caso de la tabla hash, la superventaja que nosotros tenemos es que el tiempo, ¿qué quiere decir esto? La gráfica la veríamos más o menos así. Otra vez, supongamos que este es n y el tamaño aquí 5, 100, 1000 o lo que ustedes quieran que haya de elementos. El tiempo, pues no sé, vamos a pensar que buscar aquí me tomara 2 segundos, pues buscar en 100 me va a tomar 2 segundos y buscar en 1000 también 2 segundos, constante, ¿sí? Entonces, obviamente, muchachos, pues, ¿qué me va a convenir? Pues ¿no? Este es el mágico. Porque prácticamente, si la tabla midiera 1.000.000, 2 segundos me voy a tardar siempre. 200 millones, 2 segundos. Lo que sea que mida la tabla, el número de identificadores que tenga, me voy a tardar 2 segundos. Pues me voy a tardar acá quién sabe cuánto y acá va a tardar a lo mejor no tanto, pero igual me voy a tardar y el ideal es porque siempre me tardo exactamente lo mismo buscando un elemento. Entonces esta tabla hash es lo más conveniente en cuestión de la rapidez que nos proporciona para poder hacer estas operaciones que decíamos de inserciones, de búsquedas, de eliminaciones e incluso de poder obtener sus atributos, esto que nos mencionan acá en el PDF. Es más difícil de implementar. ¿Por qué? No tanto porque ahorita, por ejemplo, para ustedes no, porque les digo que ya los lenguajes pues ya las traen. Ya hasta está pues la clase tabla hash y hay hasta 2 que pueden utilizar sin problema. Entonces ya difícil de implementar, fin, eso ya no existe. Pero antes era difícil de implementar porque había que definir una función de hash, que además fuera una función de hash que me resultara apropiada para poder evitar colisiones.
¿Qué quiere decir esto para que más o menos le agarren a esta onda? ¿Cómo funciona la tabla hash? Por ejemplo, vamos a pensar que queremos almacenar nombres y que queremos almacenar el nombre de Erika, ¿sí? Entonces, en un arreglo o en una lista, pues ahora sí que lo acomodaría en el arreglo, pues en la siguiente posición vacía, ¿no? Vamos a pensar que estés, ay Dios, ¿qué hice? Que quedó tan, hasta le atiné aquí esto. ¿Qué pues? Bórrate, no se borra. ¿Qué pasó? Esperen. Ya no sé cómo, ya está, ya. ¿Cómo le atiné para hacer eso? Si fuera un arreglo, ¿están de acuerdo que ese es el arreglo? Y supongamos que ya hay elementos aquí en el arreglo. Vamos a pensar que este ya está lleno, lleno, lleno. Pues a Eric lo pondría aquí enseguida, ¿no? En el siguiente vacío. La lista, pues lo mismo. ¿Qué hace la tabla hash? La tabla hash no hace esto. La tabla hash, hagan de cuenta que lo que va a hacer es utilizar una función de hash para calcular la posición en donde va a almacenar el nombre de Eric. Entonces, pues bueno, algo sencillo así rápido para que le entiendan. Ustedes saben que el código ASCII, pues por ejemplo, la E corresponde a un cierto número en decimal. No me lo sé ahorita, la neta, el código ASCII ni lo voy a buscar porque no alcanzamos, pero supongamos que la E vale no sé, un 4, la R la representamos con un 2, la I con un 6, la C con un 8 y la K, pues, no sé, con un 3. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicarle una función de hash. Mi función de hash pudiera ser tan simple como decir, déjenme sumo el valor de las letras. 4, 5, 6, 6, 12, 8, 20, 23. Es decir, Eric es igual a 23. Si lo vemos en términos de números. Entonces, a Eric, ¿dónde lo voy a guardar? Pues en la posición 23 de este arreglillo. Hagan de cuenta que donde esté la posición 23, ahí almacenamos a Eric. Rápido. ¿Sí? Y entonces, si yo, por ejemplo, tuviera otro nombre como, no sé, bueno, cualquier otra cosa, como Rie, por ejemplo, y lo quisiera almacenar aquí, pues hago la misma operación. Este R dijimos que era 6 y es 2 y es 4. Entonces, en total esto es 12, si lo sumamos. Entonces, en la celda 12 de este arreglo, no sé, vamos a pensar que aquí está la celda, aquí ponemos a Rie, ¿sale? Entonces, ¿cuánto me voy a tardar la próxima vez en buscar? Cuando busque Rie, ¿qué voy a hacer? Pues le aplico la función de hash, 6 más 2 más 4, y ya sé que está directamente accedo. Entonces, ¿cuánto me tardo? Pues lo que se tarde mi función hash, que obviamente va a ser mucho más rápido que ir a buscar en todo el cochino arreglo de, no sé, 200,000 elementos. Bueno, no tanto exageré. De 1000 elementos, me voy a tardar un montón, dependiendo de si es arreglo, lista o si es árbol. En una tabla hash es un tiempo constante, lo único que tarda en mi función hash. La desventaja de esto, muchachos, y por eso dice que es difícil de implementar, es porque si yo quisiera, por ejemplo, aquí guardar, no sé, IRE, ¿qué número me va a dar IRE de resultado? El 12. 2. Entonces, pues ya, ¿qué onda? Pues ya estaba ocupado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya no puedo guardarlo aquí. Hay una colisión, esto que comentábamos en el PDF. Entonces, no puedo ponerlo ahí porque se repite. Entonces, la función de hash tiene que ser, obviamente no está aquí de sumar así nada más, sino algo más complejo que me permita que no haya colisiones. Muchas veces lo que se hace de repente es poner esta tabla hash y alguna lista aquí asociada para aquí guardar, por ejemplo, los que tengan el mismo número, ¿no? O incluso si existiera la palabra que les gusta, ire, rie, rey, también ahí, ¿no? Porque me va a dar el mismo valor. Entonces, es como una lista ligada a esta posición de la hash. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿no? Las posibilidades son muy grandes, pero pues la ventaja ahorita, muchachos, es que las funciones que ya están implementadas en los lenguajes que tenemos actualmente y que nos proporcionan estas estructuras de datos, pues básicamente ya tienen funciones de hash que evitan estas colisiones. Entonces, prácticamente no nos preocupamos. De todos modos, se van a dar cuenta que puede llegar a suceder que sí haya colisiones. Entonces, la manera de evitarlas sería hacer una estructura de datos así como más compleja como esto, ¿no?
una tabla hash de listas ligadas o no sé, de árboles o yo no sé qué cosas, ¿no? Lo que a ustedes se les ocurriera ahí implementar, pero que no perdamos pues esa eficiencia, ¿no? Más que nada. Entonces, mi tabla requiere estas operaciones para poder buscar un lexema en la tabla y bueno, ver si existe y si existe ya no lo agregamos. Inserción, la primera vez que lo voy a insertar y además alguno de sus atributos asociados, por ejemplo, el ID, ¿sí? O bien para obtener un atributo para la parte semántica. Por ejemplo, dime el ID de qué tipo es, ¿sí? Para poder ver si estamos haciendo algo correcto. Y de eliminación en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos un lenguaje donde hay esta cosa del alcance, donde se declara la variable y luego la tengo que eliminar, como aquí, por ejemplo, ¿no? Que se declara VIH y luego se borra. Entonces, eliminación. Entonces, toda tabla de símbolos debe de tener implementadas estas operaciones, que son las que ustedes van a tener que implementar, ¿sí? Utilizando esta estructura. No se vale utilizar ninguna otra cosa. Entonces, si no la implementaron en sus clases de estructura de datos, pues no importa porque aquí se lo van a implementar. Pueden utilizar las que ya están, entonces no es tan complejo. Y tiene que tener esto, que también ya existe. Entonces, lo que va a estar gacho aquí es que ustedes tienen que utilizar, bueno, van a utilizar lo que ya está, entonces generalmente solo les permite almacenar dos cosas, entonces ahí se las van a tener que ingeniar para poder almacenar todo lo que yo les voy a pedir, porque les voy a pedir que almacenen varias cosas. Y bueno, ya acá esto ya son otras ondas, toda la estructura de bloques, esto ya no lo vamos a ver porque ya no es necesario. De hecho, aquí hay un ejemplo de una función hash en C, por ejemplo, este es en C, ¿no? Entonces, por ejemplo, le da uno la palabra que vamos a almacenar y con estos corrimientos calcula el lugar donde lo va a posicionar en la memoria para poderlo acceder, pues, ahora sí que en este tiempo constante que comentamos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a almacenar, muchachos, ustedes en su tabla de símbolos? Esto es importante que quede claro de una vez. Bueno, aquí sí vamos analizando un poquito nuestro lenguaje. Fíjense bien cómo va a quedar su tabla. Ay, esta cosa, no me deja escribir. Ahí está. Su tabla va a quedar de tal manera que vamos a tener algo así. Ay, ay, ay. Aquí van a poner el ID que se van a ir encontrando. Vamos a tener un tipo, ¿sí? Vamos a tener también la clase. Y bueno, vamos a tener un atributo que es tamaño para el caso de los arreglos. Y... no, espérenme. Es que aquí estaba pensando si se los complicaba, se los simplificaba. Y ya, fin. Les iba a poner los parámetros pero ya, hasta ahí le vamos a dejar. Ya no le vamos a mover más. Entonces, nuestra tabla solamente va a tener estas 4 cosas. Entonces, quiere decir aquí, básicamente, que si, por ejemplo, ustedes estuvieran analizando este código, ¿qué va a tener esta tabla en este momento, por ejemplo? En este momento, lo que tendría esta tabla, por ejemplo, aquí en la definición de la función, están de acuerdo que va a encontrar el identificador GCD. También tenemos un identificador V, un identificador H, ¿sí? Ya lo demás ya no, porque son usos, si se fijan, usos, hasta acá donde estamos con una suma, ¿sí? Una P, si se fije más encontramos, a ver, díganme, estos ya no, porque son usos. Aquí, bueno, también podrían poner el del main si quisieran. También es un identificador, ¿están de acuerdo? Y bueno, aquí la I, la H,
la X y ya, ¿verdad? Son todas las declaraciones. Entonces, hasta aquí, esto es lo que debería de suceder. Ah, bueno, hasta aquí porque esta parte ya quedamos que esto no. En fin, aquí se acaba. Entonces, pues ahorita, muchachos, realmente se van a enfocar en que su tabla de símbolos solamente tenga los identificadores que vamos encontrando en el programa, ¿sí? Aquí sí ya, por ejemplo, podrían ir asignando la clase sin problema. Es decir, aquí, por ejemplo, GCD, podríamos considerar que es una función. ¿Cómo lo quieren hacer esto? Pues como ustedes quieran, si ponerle clase 1, 2 y 3 o clase F de función, o sea, ahí sí se los dejo a su libertad. Por ejemplo, es una variable. También sería una variable. Suma sería una función. P sería un real. Perdón, es una variable. Main es una función. Y es una variable. H es una variable. Y X, variable. Ah, no, X es arreglo, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ya también lo podrían ir haciendo de una vez. Lo que sí podría estar un poquito más complicado sería lo del tipo, sobre todo cuando hay declaraciones. Ya ven que tenemos declaraciones de este tipo, ¿no? Real y, coma, J, coma, G, coma, H. Y eso es lo que se complica. Entonces, para eso sí necesitamos hacer unos truquillos ahí que a lo mejor todavía no pueden hacer. Entonces, el tipo, pues no. El tamaño del arreglo también lo podríamos hacer más adelante, ¿sí? El asunto es que cuando terminemos el proyecto, esta tabla va a estar llena. Pero ahorita pudieran nada más ponerle estas dos columnas, que bueno, la estructura de la tabla ya pónganla de tal manera que va a recibir estas cuatro cosas, para que luego no la tengan que estar modificando. Sí, entonces la estructura de la tabla más o menos va a tener, no más o menos, va a tener que tener estas cuatro cosas, ya nada más ahí que les quede claro que van a obtener. ¿Hasta ahí más o menos queda claro cómo funciona todo esto, muchachos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿O hay alguna pregunta? Ahí queda más o menos. Sí. Bueno, ahora el chiste es cómo lo vamos a implementar. Ese sería ahí el detallito, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar? Entonces, ya no va a dar tiempo ahorita, son 2 minutos. Esperen, tengo que... A ver, mañana tengo que revisar 2 equipos, ¿verdad? Voy a hacer una cosa. Les voy a subir el código para que lo vayan revisando, porque de hecho a ese le van a hacer una modificación y lo van a entregar de manera individual. Y ya luego el proyecto ya va por aquí. Pero entonces, para que vayan checando ese código, en ese código prácticamente lo que voy haciendo es crear un arreglo bien chafa, que obviamente no va a ser un arreglo, lo que ustedes van a hacer es una tabla hash. Pero lo que vean es cómo lo podríamos estar implementando aquí en JavaCC. Está muy fácil, realmente no está tan complejo, porque nada más aquí hay que tomar en cuenta que la variable va a estar declarada acá y tiene que ser de tipo estático para que la puedan visualizar desde sus reglas que van a quedar acá abajo. Este es el ejemplito que ya habíamos trabajado, nada más tiene la parte del arreglo. Y si se fijan, acá abajo es donde yo voy agregando al arreglo los IDs que me voy encontrando, ¿sí? Aquí nada más el arreglillo que yo hice pues, está bien chafa porque le puse arreglo 0, arreglo 1, obviamente eso no sería. Tendría que ser en un arreglo aquí pues puse un arreglo de 20, de tamaño 20, y pues nada más agrego a la posición, hay que poner un contador para llenar todo el arreglo con todas las posibles variables, porque aquí me sobrescribe pues básicamente. Entonces si se fijan es todo lo que tiene así como de extra. De hecho, por aquí en este codiguito les puse que les hacía falta varios del error léxico de carácter no válido. Aquí está el special token que les comenté en sus entregas. Bueno, los que no han entregado, pues no. Pero para poner el número de línea, ¿sí? Del error. Entonces, bueno, les voy a subir este código y les voy a decir qué modificación es la que tienen que hacer para que puedan guardar en un arreglo y cuál es la salida, ¿va? Bueno, ya.
Creo que no está tan complejo, entonces creo que ahí con ese codiguito lo pueden entender rápidamente. Eso espero. Espérenme un segundo. Listo. Bueno, muchachos, pues prácticamente eso sería lo que les quería explicar. No sé dónde andan el resto de muchachos o si ya se salieron, que hay 20, ya se fueron, ¿dónde están? No lo sé. Pero ya descargué la lista. Bueno, mañana veo al equipo, a los equipos que les falta entregar, porfa, equipo 8, equipo 7, y los demás sigan trabajando, no vayan a estar haciendo la maña. No, rayos. Va que va. Muy bien, maestra. Sí. Maestra, muchas gracias. Buenas noches, ahí nomás. Que tengan buena tarde, güey. Muchas gracias. Hasta luego.